Hola, estimados amigos. Bueno, después de un periodo para nosotros largo, casi 2 meses ya, de no estar con nuestros seguidores, les damos de vuelta la bienvenida y estamos muy contentos, muy agradecidos de todos aquellos que comparten nuestros videos, que nos siguen. Ya hemos alcanzado la modesta suma de más de 1.900 suscriptores, pero en solo un año creemos que es suficiente y es importante para mantener en alto la defensa, la verdad de de nuestra historia sobre todo católica, que es lo importante para saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y conocer bien el presente, escudriñar bien el presente para no ser arrastrados, no ser engañados y bueno, saber hacia dónde vamos. Y justamente el tema de hoy es muy actual porque ayer hemos conmemorado un nuevo aniversario del natalicio del general don José de San Martín, nuestro gran capitán, héroe argentino y héroe también de otras naciones hispanoamericanas. Y lo traemos a colación porque queremos tocar un tema que siempre se omite cuando hay que hablar de San Martín, siempre se lo trata de minimizar, se lo esconde, se lo esquiva. Y es justamente la enemistad de San Martín con el liberalismo, que justamente lo llevó al ostracismo, al destierro. Por eso hemos titulado nuestro programa de hoy como San Martín, enemigo del liberalismo, y sobre todo del liberalismo porteño. Pero es un tema muy vasto, ya hemos hablado de ello en otras oportunidades, en conferencias, en videos. Vamos a ser sucintos, vamos a tratar de ser bien acotados para delimitar un poco el campo de batalla. Y vamos a iniciar con el encono que siempre ha tenido un pope de la historia oficial, que es Bartolomé Mitre. Como ya hemos dicho, el historiador quizás que más se menciona a la hora de hablar de San Martín, pero que más denostó, más atacó, más denigró la figura de nuestro prócer. No lo decimos nosotros, está en la historia de San Martín, hay que leerla, son más de 1.300 páginas, pero es importante volver a esas fuentes para darnos cuenta cómo trató de crear una figura y cuando la contrafigura ya se le dio vuelta, es decir, San Martín, lo atacó abiertamente y lo destrozó, con fina pluma, por supuesto, como era Mitre. Otros tantos también, como Sarmiento, estos dos últimos gran maestres de la masonería argentina que alcanzaron el pedestal del grado 33, máximo galardón de estos hombres del Averno. Olvear, que también fue contemporáneo de San Martín y atacó abiertamente por la envidia que le tenía, por supuesto, y hay un etcétera, etcétera, que tienen que ver con los que atacaron a San Martín en vida y después de muerte, como sigue hasta nuestros días. El gran capitán, decimos en principio que fue denostado por don Bartolomé Mitre, en su historia de San Martín, y ha dicho cosas terribles, ha dicho cosas este, que con fina pluma, como dijimos, pero que en el fondo demuestran a ciencia cierta de que estaban en las antípodas de las cosmovisiones. Una abiertamente liberal y masónica, como era Mitre, y otra abiertamente realista, católica, tradicional, hispanista, como era la de San Martín. Pero vamos a ver, para irse al grano, qué es lo que decía Mitre de San Martín. Puntualmente, cuando ya no encajó, como dijimos, cuando se transformó esta figura de San Martín en la contrafigura que Mitre en su historia va describiendo y ve que no encaja en su molde y lo tira abajo directamente. Y va a decir lo siguiente, Bartolomé Mitre en la historia de San Martín. San Martín, comillas, San Martín que confesando su fe republicana consideraba difícil, si no imposible, un orden democrático. Más adelante va adentrándose en esto cuando se da cuenta que ya quería un reino en el Perú
y que no estaba a favor de la democracia, abiertamente Mitre va a decir lo siguiente, comillas, cuando San Martín desconoció esta ley de la historia, es decir, que se impusiera la democracia en América como quería Mitre y otros hombres del encumbrado liberalismo masón, cayó como libertador. Repito, cuando San Martín desconoció esta ley de la historia, cayó como libertador. ¿Sí? No lo van a escuchar en ningún lado, no se los va a decir nadie, ningún profesor en las mejores academias, en los mejores institutos del profesorado o universidades, estas cosas. Si se lo dicen, apláudanlos de pie para reconocer la enemistad abierta entre Bartolomé Mitre y San Martín. Es decir, porque no era democrático, San Martín ya no es el libertador, entre comillas, que Mitre creó para la Argentina y para media Sudamérica. Muy bien. Pero no lo dice solamente Mitre, es decir, Mitre recabó mucha información. Dijimos que tuvo casi todo el archivo privado. Tristemente cayó en sus manos y no en las manos de Guido. Pero el mismo Bolívar reconoce también esto, que posteriormente va a decir y va a confirmar don Bartolomé Mitre. Después de la entrevista de Guayaquil, va a decir lo siguiente, Mitre, una carta que le dirige a Santander. Va a decir lo siguiente. Diré que no quiere ser rey, dice Bolívar. Diré que no quiere ser rey, pero que tampoco quiere la democracia. Y sí el que venga un príncipe de Europa a reinar en el Perú. Cierro comillas. Es decir que, y esto para nuestros amados carlistas que enfurecen, ¿eh? Son tan devotos y tan fieles de su rey Borbón, que de Borbón tienen título, ya ni siquiera es católico, pero que a la hora de hablar de San Martín se enfurecen por un montón de mentiras y de engaños que le han metido en la cabeza. Esto lo dice Simón Bolívar. Muy bien. Y va a ser más explícito San Martín, lo va a decir él abiertamente, no es que lo están diciendo sus enemigos, lo va a decir San Martín mismo. Le va a decir en una carta a Godoy Cruz, le va a decir lo siguiente, comillas, ¿podremos constituirnos en república sin una oposición formal del Brasil, sin arte, ciencias, agricultura, población? Si por la maldita educación recibida no repugna a mucha parte de los patriotas un sistema puramente popular, persuadiéndose, tiene este una tendencia a destruir nuestra religión. Es decir, los gobiernos populares buscan o persiguen la destrucción de nuestra religión, es decir, de la fe católica. Lo dice el general Don José de San Martín. Muy bien. Y sabemos que él tenía aversión por los gobiernos populares, por el populacho mismo, porque lo vivió en carne propia en España, porque lo vivió luchando contra las hordas napoleónicas, contra la misma Revolución Francesa antes de Napoleón, y sabía bien qué era eso. Y por eso le va a escribir al obispo Las Heras, obispo de Lima, cuando se va de Lima, cuando San Martín ya está formalmente allí en el Perú, le va a escribir una misiva donde le dice cuáles son, cuál es su cosmovisión, cuál es su pensamiento, el sistema político por el cual apunta, y está en el día que se habla de estas cosas, están en boga. Le va a decir lo siguiente al obispo Las Heras, comillas, el placer de ver consolidado un gobierno, porque le está diciendo qué es lo que quiere para el Perú, San Martín al obispo Las Heras, el placer de ver consolidado un gobierno que garantizase el orden y la prosperidad sobre principios diametralmente opuestos a las ideas exaltadas que por desgracia se han difundido en el mundo desde la célebre revolución del año 92. Cierro comillas. Ideas exaltadas que se empezaron a difundir a partir de la célebre, entre comillas, revolución del 92. Está hablando de la Primera República Francesa, ya abolida la monarquía borbónica, ya en decadencia, disuelta, y con la coronación
de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, más no se puede esperar, lo está diciendo abiertamente de esto San Martín, no lo estamos diciendo nosotros, así que hay que darse cuenta que los juicios que hacía Mitre, que ahora vamos a ver de Sarmiento también, que hacía Bolívar eran ciertos, eran certeros, eran claros, eran exactos. ¿Y qué más podríamos decir del liberalismo, sobre todo el liberalismo porteño, gran odiador y perseguidor de San Martín, que provocó su destierro, lo obligó, lo forzó? Podríamos hablar de Rivadavia, un personaje nefasto también en la historia argentina, que según Mitre es el más claro, un personaje civil que tuvo la Argentina. Bueno, estas son cosas que tenemos que saber, aunque no se digan, aunque se escondan y no se enseñen. El Sarmiento mismo, el gran masón, grado 33, que mucha gente lo ensalza por la cuestión escolar. Realmente Sarmiento siguió clases en la escuela hace muy poco tiempo, no llegó a escalar o ascender en puestos importantes. Era más bien un pasquinero, un hombre que le gustaba la diatriba, la pelea, la burla, el ataque a la iglesia, sobre todo a las costumbres, a nuestra fe católica. Y por supuesto el ataque al general San Martín. Escuchemos a ver qué decía este personajillo, Domingo Sarmiento, también un gran masón. Eh, En uno de sus libelos, escribió muchas cosas, a Sarmiento le encantaba escribir, le pasaba horas, y para eso era un gran apuntador. Y escribió muchas cosas, apuntes biográficos, y uno referido también al gran capitán. Y dijo cosas terribles, grandes ofensas, calumnias hacia San Martín, hacia la historia misma de nuestra patria, mintiendo, tergiversando como le gustaba a la pluma de Sarmiento. Iba a decir algo terrible, vamos a escuchar claramente, sobre lo que representaba el bloqueo francés, en el cual San Martín se alistó y le ofreció su espada de defensa del terruño de la soberanía argentina contra la invasión extranjera. Y dijo lo siguiente, este miserable de Sarmiento, comillas: nada de particular presentan los últimos años de San Martín, sino es el ofrecimiento hecho al dictador de Buenos Aires, sin Rosas, de sus servicios en defensa de la independencia americana, que creía amenazada por las potencias europeas en el Río de la Plata, que creía amenazada San Martín. Ahora después lo vamos a explicar sucintamente. Seguimos. Dice Sarmiento. Pocos meses antes de morir, sí, San Martín de morir, escribió a un amigo algunas palabras exagerando las dificultades de una invasión francesa en el Río de la Plata. A la hora de su muerte, es decir, la muerte de San Martín, dice Sarmiento, a la hora de su muerte acordóse que tenía una espada histórica, o creyendo y deseando legársela a su patria, se la dedicó al general Rosas como defensor de la independencia americana. No murmuremos de este error, dice Sarmiento. No murmuremos de este error de rótulo en la misiva, que en su abono tiene su disculpa en la inexacta apreciación de los hechos, de los acontecimientos y las debilidades del juicio en el período septuagenario. Cierro comillas. Son todas calumnias, son todos desprecios, son ninguneos, como decimos aquí en Argentina, pero tenemos que explicar algunas cosas para que nuestros oyentes, nuestros seguidores, los que nos están viendo, vean hasta dónde llega el odio ancestral y la tergiversación de la historia de Sarmiento. Primero, bueno, por supuesto, el mote de dictador, a Rosas, hoy lo llaman tirano, porque claro, enfurecidos de que le dio la espada gloriosa, su sable, la joya más preciada de San Martín, y cualquier hombre de armas se la legó, no cualquiera, sino a Rosas, era para rasgarse las vestiduras. Y aclaremos que Rosas fue declarado después tirano por la legislatura de Buenos Aires, precisamente por el diputado Alvarelos, en una sesión de 1857 que no nos queremos extender, pero es importante que sepan que abiertamente se trató el tema Rosas y había que derrotarlo, por lo menos en las ideas, y declararlo tirano de la patria.
Después dice Sarmiento que, hablando de San Martín, que él pensaba que la Argentina se creía amenazada, que estaba peligrando por potencias extranjeras. No estaba peligrando. Era casi como una segunda independencia, dice San Martín en sus cartas, en sus misivas a Rosas. O sea que lo está minimizando Sarmiento porque Sarmiento estaba con los enemigos de la patria, él, Lavalle y otros tantos más. No queremos nombrarlos para no lastimarlos. Pero sí, el liberalismo estaba abiertamente aliado a los ingleses, en este caso a los franceses, perdón, pero después también a los ingleses, cuando lo del bloqueo anglo-francés en 1845. Y después dice también irónicamente, acordóse, qué mal nacido Sarmiento, ¿no? Acordóse que tenía una espada histórica, la tenía escondida, arrumbrada ahí en el fondo de su armario, y se la legó a Rosa. Eh, y por último dice que cuando él escribió su testamento estaba viejo, estaba poco lúcido, desvariado. Me hace recordar un profesor que tenía también en la universidad cuando le pregunté esto, gran enemigo de las Rosas, ¿no? Este profesor, y dijo lo mismo. Y entonces yo le dije, Sarmiento era más grande que San Martín, cuando escribió el testamento de San Martín. Sarmiento, a una edad mayor que la que tenía San Martín, todavía ejercía cargos políticos, pero de Sarmiento no se dice nada, de San Martín sí, que desvariado, por favor. Pero sigamos un poquito más antes de terminar. ¿Qué pensaba San Martín de estos personajes nefastos que, como dijimos, se aliaban al extranjero para humillar a sus patrias? ¿Qué pensaba San Martín y cómo los catalogó? Abiertamente, como un soldado, sin rudeza, diciendo la verdad. En una carta que le escribió a Rosas el 10 de julio de 1839, le va a decir lo siguiente con respecto a estos apátridas y traidores que se aliaban al extranjero para humillar a su patria. Comillas, lo que no puedo concebir, dice San Martín, es el que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Cierro comillas. Sin comentarios, los traidores serán siempre traidores, a no ser que se arrepientan, a no ser que reconozcan su traición, su felonía, pero por eso odian a San Martín. San Martín, para ir terminando, estimados amigos, fue un católico machamartillo, fue un hombre, un político que defendió nuestra santa religión, sin vergüenza, sin titubeos, sin alardes, sin hacer concesiones a los enemigos y definiendo claramente su postura religiosa. El artículo primero del Estatuto Provisional del Perú, del cual él lo redactó y él fue el jefe del Estado, dictador, por supuesto, como reconoce Bartolomé Mitre en la historia de San Martín, claramente dice la dictadura que conducía, y es correcto lo que dijo Mitre, porque no era una democracia, era un gobierno fuerte. Dijo San Martín en el artículo primero, la religión católica apostólica romana es la religión del Estado. Después dice, el gobierno reconoce, bla, 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 bla. Y al último este artículo dice, cualquiera que ataque en público o privadamente sus dogmas y principios será castigado con severidad a proporción del escándalo que hubiese dado. Cierro comillas. Sin comentarios, ¿no? Es muy claro San Martín. Y en el artículo tercero, redactado por él mismo, del Estatuto Provisional del Gobierno del Perú, el cual su cabeza era San Martín, dice lo siguiente, comillas, artículo tercero. Nadie podrá ser funcionario público si no profesa la religión del Estado. Cierro comillas. Es decir, la religión católica, apostólica y romana. San Martín es modelo de virtudes. San Martín es modelo de soldado. Es el arquetipo máximo de la nación argentina, del Estado argentino. Y San Martín es un timbre de honor. Pero tristemente, tenemos que decirlo nosotros, nos causa
como militar y como historiadores también, investigadores. Nos causa tristeza, y no sabemos por qué, pero nos causa tristeza lo siguiente, qué fue lo que pasó, por qué el instituto más importante del ejército argentino, que es el Colegio Militar, no lleva el nombre del general San Martín. Si bien el instituto en una época estuvo emplazado en la localidad, en el partido del general San Martín, el colegio militar, que se llamaba a secas Colegio Militar, hasta el año 36, eh, no tenía nombre histórico. No era normal en esa época ponerle nombre histórico a los cuarteles, a los institutos, etc. Algunas unidades militares sí lo tenían, como veremos, pero el colegio militar, cuando estaba en San Martín, le decían el colegio militar, o mejor dicho, perdón, le decían colegio militar, se llamaba, y le decían los cadetes de San Martín. Los cadetes de San Martín, y claro, tenía doble sentido, porque estaba en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y porque son los cadetes de San Martín, del general San Martín, claramente estaban definidos. Así que era un timbre de honor. Pero cuando el colegio militar se iba a mudar de los cuarteles de San Martín a los cuarteles del Palomar, que hoy continúa su asentamiento en un emplazamiento majestuoso, monumental, maravilloso, el director del colegio militar de esa época, el coronel Juan Nerón Tonasi, solicita que el colegio militar, cuando se mude hacia el Palomar, lleve el nombre del general San Martín. Pero claro, es un orgullo. Imagínense, muchos países de Sudamérica, el nombre de su prócer máximo lleva el instituto insignia. Por ejemplo, la Academia Militar General O'Higgins en Chile, o José María Córdoba en Colombia, o la de Chorrillos en Perú, coronel Francisco Bolognesi. Entonces, este director, que era director en funciones en ese momento, en el año 36, solicita que se le ponga el nombre de Colegio Militar General San Martín. Por supuesto, con todos los fundamentos que corresponden. Y claro, como ya el regimiento Granaderos a Caballo llevaba el nombre del gran capitán, y había una directiva, una norma que decía que no se podían repetir los nombres históricos, eh, se propuso en contra, digamos, de la propuesta del director del Colegio Militar, que en todo caso se le pusiera Sarmiento. Fíjense qué terrible. Porque, claro, había sido el fundador del colegio, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente la propuesta del director, del coronel Tonasi, no fue aceptada y finalmente el ministro de Guerra le da, o se resuelve, mejor dicho, con el nombre de Colegio Militar de la Nación. Decimos esto porque, obviamente, qué timbre de honor sería, qué maravilloso, qué lustre, ¿no? Colegio Militar General San Martín. Es decir, no podemos agregar nada más a esto porque es algo muy obvio, no es necesario decir por qué, o por qué no puede llevar el nombre de San Martín. Hubo una propuesta, hubo una contrapropuesta, la quisieron poner Sarmiento, y finalmente el ministro de Guerra, y si no me equivoco era Pertiné, eh, resolvió que se llevara el nombre de Colegio Militar de la Nación. Pero qué lindo hubiera sido, ¿no? Que se llamara Colegio Militar de la Nación General San Martín, ¿no? ¿Es cierto? Muy bien. Esto es todo, estimados amigos. Y bueno, esperemos que nos continúen siguiendo en este canal, los que son primeros, o los que, mejor dicho, perdón, los que nos ven por primera vez. Suscríbanse al canal si consideran que es importante lo que estamos diciendo de la historia, develando cosas de la historia. Compartan el video, denle me gusta y hagan los comentarios que ustedes quieran. Nos vemos en un próximo programa de historias ocultas de la historia.